Groenlandia es un lugar realmente extraño e interesante. Es una vasta extensión de tierra que alberga a una población absolutamente diminuta, con una economía igual de pequeña que depende en gran medida de la pesca y del apoyo de su gran hermano Dinamarca. Si este país no estuviera ubicado en una isla remota y masiva, desde el punto de vista económico, no sería muy diferente a una pequeña aldea. Tiene menos habitantes y produce menos actividad económica que muchos códigos postales en Estados Unidos. Además, a diferencia de Islandia, otro país del Atlántico Norte con el que a menudo se confunde, Groenlandia es rica pero no de manera excepcional, produciendo la mitad del PIB per cápita de Islandia, a pesar de las aparentes similitudes. Sin un suministro constante de financiamiento de otros países más establecidos, Groenlandia no solo tendría dificultades para mantener su economía, sino que lucharía por mantener su existencia. La gente ha habitado esta tierra inhóspita durante miles de años, pero en las últimas 3 décadas, esas mismas personas se han dado cuenta de que existen otras opciones y se están mudando a lugares con más oportunidades y con más de 12 horas de luz solar al año. Debido a esto, el futuro de Groenlandia es, en el mejor de los casos, incierto, pero esa no es la razón por la que economías mucho más grandes están interesadas en ella. Lo que les interesa es su potencial. Claro, para bien o para mal, Groenlandia ha estado recientemente en los titulares al encontrarse en el punto de mira de la libertad por parte de Estados Unidos. La razón por la que esto sucede y por la que sigue recibiendo tanto apoyo extranjero es por su potencial para ser un importante productor de recursos, su potencial para ser un puesto avanzado estratégico, su potencial para ser un centro comercial a lo largo de algunas de las rutas marítimas de más rápido desarrollo en el mundo, o quizás simplemente su potencial para asegurar un legado político. Su posición única en el panorama geopolítico nos puede enseñar mucho sobre las extrañas dinámicas de nuestra nueva economía global. Y tan interesante como todo esto, es cómo funciona en realidad esta pequeña economía a nivel doméstico, ya que, incluso fuera de los problemas actuales, este aislamiento presenta desafíos formidables. Entonces, ¿cómo funciona la economía de Groenlandia? ¿Por qué las superpotencias globales luchan por ella? Y finalmente, ¿qué significa todo esto para el futuro de esta extraña región? Una vez que hayamos hecho todo esto, podemos ubicar a Groenlandia, una de las economías más extrañas del mundo, en el ranking de Economics Explained. Ya sabes, los conflictos globales no se luchan solo en los campos de batalla, se ganan mediante la estrategia, la diplomacia y el poder económico. Para comprender adecuadamente la economía de Groenlandia, el primer paso es entender qué es Groenlandia. Es un país propio, aunque forma parte del Reino de Dinamarca, un estado soberano que comprende Groenlandia, las Islas Feroe y la propia Dinamarca. Esto es similar en muchos aspectos a Escocia, Gales o Irlanda del Norte dentro del Reino Unido. Groenlandia tiene su propio jefe de gobierno, el primer ministro o presidente de Groenlandia, pero el primer ministro de Dinamarca, actualmente Mette Frederiksen, es en realidad el primer ministro del Reino de Dinamarca, por lo que, técnicamente, formula políticas para todos estos países. La gente de Groenlandia vota para el Parlamento groenlandés y también para 2 representantes en el Parlamento danés, pero los ciudadanos daneses de Dinamarca no pueden votar para el Parlamento de Groenlandia. A sus habitantes se les da la opción de elegir un pasaporte danés o un pasaporte groenlandés, pero para temas como la ciudadanía y la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea, Groenlandia y sus habitantes son considerados simplemente ciudadanos daneses. Esos son los tecnicismos, pero antes de que esto se convierta en un video de CGP Grey sobre las rarezas que surgen al intentar combinar un asentamiento de 4.500 años de antigüedad con un reino de siglos de antigüedad, un gobierno representativo de décadas y una unión económica supranacional de 30 años, es importante dejar a un lado los tecnicismos
y centrarse en las cuestiones prácticas. Groenlandia tiene una población de apenas 57,000 personas y un producto económico total de solo $3.300 millones estadounidenses. Su ciudad más grande es, en efecto, solo una pequeña aldea, y es tan remota e inhóspita que es prácticamente imposible construir allí alguna industria moderna avanzada que no estaría mejor ubicada en la Europa continental o en la comparativamente mucho más desarrollada Islandia. A pesar de estos desafíos, Groenlandia sigue siendo un país de altos ingresos, aunque, siendo justos, se queda un poco corto. Su mayor industria es la administración gubernamental, financiada principalmente por transferencias provenientes de Dinamarca. Casi la mitad de la diminuta fuerza laboral está empleada en algún nivel de gobierno, lo que, incluso en un país grande y extenso, sería excesivo, pero en un lugar pequeño y relativamente sencillo como Groenlandia, es difícil argumentar que esto no sea, en efecto, solo una forma de asistencia social renombrada. Dinamarca también apoya a Groenlandia subvencionando sus cadenas de tiendas privadas para que operen en una ubicación ultra remota, y Greenland Air opera rutas que también están subvencionadas por el gobierno para conectar lugares aún más remotos en el país, ya que se decidió que una ciudad con 25,000 personas era simplemente demasiado ajetreada. El Reino de Dinamarca también mantiene el control de la política exterior y de defensa, asumiendo los costos de ambas funciones. Esto es similar a lo que ocurre en el Reino Unido, donde Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales gestionan estas cuestiones de manera colectiva, aunque existe la consideración práctica de que todos habitan la misma región, mientras que Groenlandia ni siquiera comparte el mismo continente. Ahora bien, el apoyo proporcionado desde la Dinamarca propiamente dicha para mantener en funcionamiento a Groenlandia no es tanto caridad como una forma de gobernanza regular. Hay muchas regiones dentro de la mayoría de las economías que absorben más ingresos gubernamentales de los que generan en impuestos. La única razón por la que esto parece inusual en el caso de Groenlandia es porque es tan remota y separada. La visión a largo plazo es que este apoyo se irá retirando gradualmente a medida que Groenlandia explore alternativas para mantener la calidad de vida de su gente, a medida que se vuelva más independiente de Dinamarca, o quizás, si algunos lo desean, totalmente independiente. Pero eso ha sido un proceso lento, porque de nuevo, prácticamente, es muy difícil para un país tan pequeño, remoto y árido construir industrias domésticas que le permitan obtener estos altos ingresos. A menos, claro, de que, por supuesto, la razón por la que estamos explorando Groenlandia es por el renovado interés de Estados Unidos en reclamar el país por aparentemente cualquier medio necesario. Hasta ahora, esto se parece a que el país más poderoso del mundo quiera, efectivamente, apoderarse del equivalente geopolítico de un hijo dependiente que aún depende de sus padres para recibir una asignación. No suena realmente a algo por lo que valga la pena comprometer relaciones con una parte integral de la Unión Europea y un miembro de la OTAN. Pero siendo justos, hay algunas cosas que posiblemente vean en esta economía, de otro modo, poco destacada, y la primera son los recursos. Groenlandia es una vasta y inexplorada masa terrestre que posee una gran cantidad de metales de tierras raras, metales preciosos, minerales como rubíes, zafiros y diamantes, y el favorito del Big Bird, petróleo y gas natural. Ahora bien, existe una diferencia entre que estos recursos estén presentes y que sean realmente útiles. A pesar de haber realizado encuestas bastante completas en una serie de sitios con abundancia de recursos naturales, la minería en Groenlandia simplemente no es una actividad desarrollada. La única mina activa en todo el país extrae un tipo de material que se usa para aislamiento de muros de roca y es, en el mejor de los casos, una pequeña contribución a una economía ya de por sí muy pequeña. El problema con todo esto es que, aunque los recursos están ahí, debido al clima extremo,
las enormes distancias y la pequeña fuerza laboral, es tan difícil acceder a ellos que extraerlos de forma rentable es un verdadero desafío. Ahora, algunos de estos problemas podrían superarse con inversión en infraestructura y la llegada de trabajadores mineros foráneos. Además, el retroceso de la capa de hielo que cubre la mayor parte de la isla está facilitando el acceso a muchos de estos materiales y la construcción de la infraestructura de transporte necesaria para llegar a ellos, lo cual es positivo. De todos modos, estos esfuerzos deben equilibrarse con una población existente que no se entusiasmará con la idea de que su país se convierta en un puesto minero remoto, pero aún así se está intentando fomentar la inversión extranjera para aprovechar esos ingresos potenciales. Otro interés clave es la ubicación estratégica del país en el extremo norte del mundo. A medida que las capas de hielo se han derretido, han surgido nuevas rutas marítimas a través del Ártico, que a menudo acortan miles de millas en los viajes entre los principales socios comerciales. Actualmente, Rusia ha estado presionando para aprovechar esto, ya que, a pesar de su vasta extensión territorial, ha tenido dificultades para acceder a los océanos del mundo para el comercio o la proyección militar. Estados Unidos claramente quiere tanto aprovechar estas nuevas rutas comerciales como tener influencia sobre ellas para proteger su pequeño rincón del mundo. La presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia no es algo nuevo. La base de la Fuerza Aérea de Thule existe allí desde principios de los años 50, sirviendo como estación de detección temprana para misiles lanzados desde la entonces Unión Soviética y además como un aeródromo estratégicamente posicionado. Hoy en día, en realidad, está operada por la Fuerza Espacial de Estados Unidos, pero cumple una función similar, al menos en la medida en que sabemos. Estados Unidos no paga directamente renta ni nada similar para mantener la base allí. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y el Reino de Dinamarca es miembro de la OTAN, por lo que esto se ha mantenido bajo ese acuerdo. Sin embargo, en una economía tan pequeña, esta base no es un factor insignificante. Hay aproximadamente 600 personas estacionadas allí, más del 1% de la población, y proporciona empleos por contratación para empresas locales. Las cifras exactas, naturalmente, no son públicas, pero este tipo de bases no son baratas de operar, por lo que funciona como una especie de exportación de servicios internacionales. Ahora, incluso antes del interés más reciente de incorporar el país al ala del águila calva, esta base no ha estado exenta de controversias. Pero aún así, es probable que a Estados Unidos se le permita mantener este puesto avanzado todo el tiempo que desee, dándole efectivamente una ventaja estratégica sobre Groenlandia, sin tener ninguna de las responsabilidades propias de Groenlandia. Ahora bien, nadie puede predecir el futuro, mucho menos los economistas, pero es muy poco probable que Groenlandia se convierta en parte de Estados Unidos en un futuro próximo, y aún menos probable que sea una jugada económicamente productiva. Se han producido compras de territorios. Estados Unidos compró, de hecho, Alaska a Rusia, pero eso ocurrió hace mucho tiempo, y la práctica ha caído en desuso en el mundo actual. La última compra de territorio tuvo lugar en 2017, en una isla desierta completamente deshabitada entre Arabia Saudita y Egipto, y antes de eso fue por algunas ciudades fronterizas entre Alemania Occidental y los Países Bajos en 1963, hace tanto tiempo que el país comprador ya ni siquiera existe. Realmente, el único camino razonable es que Groenlandia y su gente se conviertan en parte de Estados Unidos por demanda popular. No es imposible. Las encuestas sugieren que existe apoyo para la idea, pero han sido poco fiables. El país necesitaría independizarse completamente de Dinamarca, lo cual, como hemos explorado, no será fácil de lograr, y luego decidir que, después de eso, quieren volver a estar bajo el control de otro gobierno extranjero. Bien, ahora es momento de ubicar a Groenlandia en el ranking de Economics Explained. Empezando, como siempre, por el tamaño,
Groenlandia es una economía diminuta. Por todas las razones que hemos explorado en este video, desarrollar cualquier industria a gran escala es realmente difícil, y eso, asumiendo que tuvieran la mano de obra necesaria para operar esas industrias si se desarrollaran. El país en sí es muy grande geográficamente, pero en términos de actividad económica, desearía haber una forma elegante de decirlo, pero es, efectivamente, una aldea remota. Es tan pequeño que el FMI ni siquiera produce cifras para él, y el Banco Mundial no ha actualizado sus números desde 2021, pero en ese entonces tenía una producción nominal total de 3.3 mil millones de dólares, lo que lo hace aproximadamente comparable a la mitad del tamaño de Maldivas, o alrededor de 9,000 veces más pequeño que Estados Unidos. Se le otorga una puntuación de 1 sobre 10. Ahora bien, para ser justos, ese diminuto PIB se reparte entre una población aún más pequeña, lo que significa que el PIB per cápita sigue siendo muy saludable, alcanzando los $57,000, situándolo entre economías avanzadas de altos ingresos como Países Bajos y Austria. Gran parte de esto depende del apoyo del Reino de Dinamarca, y es importante reconocer que en la propia Dinamarca el PIB per cápita es $10,000 mayor, pero aún así, Groenlandia obtiene un 8 sobre 10. La estabilidad y la confianza son buenas. Es un país democrático avanzado, con el apoyo de otro país democrático avanzado, y a menos que sea invadido, es poco probable que eso cambie en el corto plazo. Sin embargo, al ser tan pequeña, no tiene muchas canastas en las cuales diversificar su base económica, y sin el apoyo del exterior, estaría en serios problemas, por lo que solo puede obtener un 7 sobre 10. El crecimiento ha sido lento pero constante, impulsado en gran medida por una industria pesquera en expansión y un poco más de interés en el turismo proveniente de personas que desean un destino aventurero. Ha crecido un 30% más que hace una década, lo que le otorga un 5 sobre 10. Finalmente, la industria, y obviamente, en este aspecto no es muy destacada. Si bien es cierto que cuenta con una gama diversa de industrias, en cierto modo es mejor que los estados petroleros, su mayor empleador es la administración gubernamental y uno de sus mayores empleadores privados es la caza de ballenas subvencionada por el gobierno. Solo puede obtener un 1 sobre 10. En conjunto, esto le da a Groenlandia una puntuación promedio de 4,4 sobre 10, situándola en la parte baja del ranking de Economics Explained. Ahora, hemos realizado un video completo sobre la última gran compra de territorio por parte de Estados Unidos, Alaska, que es una posible visión de lo que un estado ártico rico en recursos podría llegar a ser, y deberías poder hacer clic en ese video que aparece en tu pantalla ahora. Gracias por ver este video, amigo. Adiós.